Y está el compromiso que está bien implementado en el rock, o por lo menos de una banda donde tiene una actitud, y desde ahí el compromiso y llevar al movimiento. Después está la parte estética del ska, ¿no? Muchas chicas se parecían Moroder Justo, ¿no? Con las boinas, lo sobre todo. Había también una particularidad en eso. Y el Antihéroes fue un disco con una tapa también muy especial. Y te decía recién el hincapié en las letras, porque no solo era moverse, que se empezaba a difundir en los boliches, porque desde aquí también los escuchábamos, sino era encontrar otras cosas en una banda que tenía un resurgimiento de una movida que aquí no se conocía mucho. Si bien en Jamaica, en Londres, como bien dijiste, y muchas otras bandas ayudaron para que esto se conozca, todavía el ska en ese momento era algo que venía a divertir, pero estaba atrás de todo eso algo que tiene que ver con el compromiso del rock y las letras. Sí, es así, o sea, el tema con el ska es, nosotros siempre, como decía antes, o sea, a mí lo que más me atrajo del ska es toda la movida del two-tone inglés. Y como decimos, la parte estética fue lo primero que a mí me atrajo del ska. O sea, yo veía las tapas, cómo se vestían, los trajes, y en ese momento era muy difícil. O sea, yo iba como a ferias americanas, como lugares de ropa usada, en una avenida que sabíamos que había una que tenía sobre todo, ¿viste? Y íbamos ahí, y después ahí sabíamos que había un tipo que hacía anteojos, y íbamos a ese tipo, le decíamos, yo quiero un anteojo así, redondo, con ¿viste? Y era todo como una aventura de ver algo, un video de Specials o una imagen y decir, wow, yo quiero eso, ¿viste? Y bueno, y sí, la parte del ska, el ska era como una música un poco de pasatiempo, pero nosotros teníamos esa diciendo, no es solo bailar, sino también pensar un poco, pero bueno, había temas como Don José o cosas así que quizás eran un poco más entretenidos, y las compañías siempre buscaban eso también para que se hagan publicidad, pero bueno, nosotros tratamos de meter otras cosas también, pero sí, en los boliches sonaba todo el tiempo, y sí, la estética era muy importante, y los chicos que venían a vernos, viste, se vestían parecido, que era lo mismo que nosotros, o sea, yo me vestía así todo el tiempo, viste, no era una cuestión de actuar, era como una especie de, viste, nos gustaba el blanco y negro, películas de blanco y negro, era como otra cosa, viste, que realmente metidos en lo que era esa estética, esa imagen y esa música, y bueno, por suerte la pudimos tocar, y sí, viste, fuimos a tocar a Córdoba un par de veces. Tocábamos en boliches, hacíamos circuitos, había noches que tocábamos 3 veces en discoteca de Buenos Aires, ponele, íbamos a tocar una, terminábamos, nos subíamos un micro, íbamos a tocar otra, terminábamos, nos subíamos, y viste, la última era a las 4 de la mañana, viste, pero era así, era uno atrás de la otra, era una vorágine de shows. Y los integrantes de la banda, que eran muchos, por cierto, también tenían otros que ayudaban, como los Plomos. Hay uno particularmente que era Plomo de Cachorro López. ¿Hay algo referido a eso, no? ¿Alguna anécdota de cómo le llamaban y qué es lo que hacía? ¿Recordás algo de eso? Sí, bueno. Sí, bueno, pasa que nosotros estábamos en la misma compañía de SAS, que se llamaba la Corporación, que era la compañía que manejaba Los Intocables, era la compañía que manejaba SAS, manejaba Virus, después empezó a manejar la portuaria, creo, y entonces muchas de esas cosas nosotros teníamos de verlos en las agencias, digamos, nosotros éramos más pendejos, ¿viste? Pero ver esa gente, inclusive Cachorro López, a mí me acuerdo cuando yo empecé a tocar que me trataba de guiar un poco qué bajos me tenía que comprar, ¿viste? Y no lo escuché, de boludo no lo escuché, lo tenía que haber escuchado. Pero sí, teníamos, los plomos eran como compartidos, y había un plomo, creo que se llamaba Garra, sí, que tocaba también, que era parte del staff de Cachorro López, y viste, como te digo, era una cosa increíble, porque nosotros tocábamos, como te dije recién, era tocar, terminar, estos pibes se cargaban las cosas en un micro y si íbamos para otro lado y se la volvían a cargar, era como una cosa increíble lo que podían cargar, pero sí, eran todos unos personajes, viajábamos todos en un micro, y nosotros éramos muy abiertos, en el sentido que todo el que estaba con nosotros era parte del grupo, digamos, ¿viste? Hay bandas que eran un poco más, esta es la banda y estos son los
plomos, digamos, pero nosotros siempre como que nos parecían esos personajes, mientras más personajes sean, más queríamos que estén parte del grupo. Entonces, viste, si había un personaje como el Garra, venite para acá con nosotros todo el tiempo porque viste, era parte de la experiencia, digamos, pero sí, hay muchas anécdotas de recitales, de peleas en recitales, de cosas, no sé si querés te cuento alguna, pero sí, muchas cosas que pasaron. Sí, la que sea, porque a veces, bueno, hay tantas cosas vividas, formaste parte de esos músicos en aquella época donde, si bien, como dije anteriormente, veníamos de la dictadura y se liberaban muchísimas cosas, para bien, porque podíamos empezar a disfrutar, también estaba el bicho raro, la tropa perdida, el pertenecer, y eso, por un lado es bueno, y por el otro están esos, los más grandes que dicen, qué raro, ¿no? Qué raro estos pibes. Y encima, de adolescentes. Sí, no, es así. O sea, nosotros cuando grabamos el segundo disco, que lo grabamos en el estudio Panda, creo, me parece. Y al mismo tiempo estaba grabando Box Day. Y, viste, en un momento, yo no lo vi, pero uno de los integrantes del Intocable cuenta que uno de Box Day se mete en la sala, viste, escucha lo que estamos grabando y se agarra la cabeza como diciendo, ¿esto qué es? ¿Viste? Y no sé, este chico le dijo algo, le dice, ¿qué pasa? No, dice, te libraron del asilo, ¿viste? Una cosa así, era como, una cosa así, pero sí, o sea, era, viste, y aparte, viste, de estos pendejos que vienen acá y nosotros... había un momento en un circuito que es parte de la anécdota esta, que eran los Cadillacs, los Pericos y nosotros, claro. Y en los boliches tocaban, eran los tres, o sea, nosotros íbamos a, no sé, un boliche, por ejemplo, Skyla o lugares del Gran Buenos Aires que eran grandes discotecas enormes, y un fin de semana tocaban los Cadillacs y vos veías los afiches, el otro fin de semana los Pericos, el otro fin de semana los Intocables, y después ibas como que seguía. Y por ejemplo había lugares donde había una discoteca llamada Number One en La Salada, que era una discoteca medio pesada, pero a nosotros nos encantaba ir a tocar, nos encantaba, y a los Cadillacs como que no querían tocar ahí. Entonces cuando nosotros íbamos a tocar ahí, la gente nos quería un montón y, viste, sonaban los Cadillacs y los putillos, hijo de puta, y después había otro lado que nosotros íbamos a tocar. Estos se lo aguantaban, se la bancaban, ¿no? Claro, pero después íbamos a tocar a otros lados y nos cantaban, viste, cosas claro, así, y como eran lugares que eran más pro Cadillacs, y en un lugar así es cuando estábamos tocando y nos empiezan como a escupir, a tirar cosas, viste, cantando los Cadillacs, una cosa así, y en un momento se armó una batabola afuera, y bueno, y creo que fue en San Pedro, y bueno, botó afuera los plomos, viste, con los fierros dándole, viste, y yo me acuerdo que había como lata de cerveza, yo agarraba lata de cerveza y las tiraba, viste, no me metía a pelear, pero viste, estaba un poco más de atrás, pero eran todas cosas así que después quedan en anécdotas, y aparte nosotros con los Cadillacs, o sea, no pasa nada. No, la mejor ustedes, sí. De crear ese tipo de... Sí, inclusive que Gabriel Vicentico canta en el primer disco, pero no, era viste, como te digo, eran lugares que nosotros tocábamos que... Yo en Estados Unidos ahora hace mucho tiempo, pero pensar algunos de esos lugares ahora, viste, del Gran Buenos Aires, no sé cómo sería ir ahí a pasar por ahí, viste, muchos no existen, pero en ese momento era un circuito de discotecas, había 20 discotecas y tocábamos todo el tiempo. Y sí, otra época, ese under, bandas emergentes, tenían mucho para ofrecer, y teníamos mucho nosotros también para recibir de todo eso que venía desde la música, para conocer, porque ustedes se gestaban, incorporaban cosas de afuera y bueno, las llevaban a cabo, y después aparecer en televisión, que te presente Gasalla, que te presente Soldán, que te presente Badía, o sea, no es poca cosa, ¿no? Y después, en todas esas grandes noches de tener que cumplir. El músico llega a un momento donde, bueno, tiene que tener mucha energía, ¿no? Para seguir esa carrera, para seguir esa movida. Una época bastante jodida y muchas bandas que se unían, pues justamente para tener más fuerza en todo un recorrido, en toda una gira a nivel nacional. Sí, aparte los shows de televisión, por ejemplo, Badía se grababa a la mañana en general. No Badía, perdón, Feliz Domingo, el de Soldán. Los músicos, digamos,
por lo menos nosotros, no sé cómo será nosotros, pero grabamos, me acuerdo que era a la mañana, te grababan tocar y después, viste, lo lanzaban a la tarde en el momento que lo manden. Entonces nosotros quizás veníamos de tocar, viste, un sábado un par de shows y era como dormir ahí en el micro un par de horas y levantarse y ir a tocar ahí a Feliz Domingo, viste, un par de temas, y aparte nosotros siempre tocábamos en vivo, no hacíamos playback, entonces era grabar ahí, tocar y para eso, pero sí, viste, Badía siempre tuvo muy buena onda con nosotros, hacía programas alrededor de algunas de las letras, y sí, y todo salía, como decís vos, era una parte era como una compartir conocimientos, compartir cosas, viste. Yo me acuerdo que había uno que decía, hay un videoclub en Quilmes que está pasando videos de specials, y bueno, vamos para Quilmes, y era sentarse en un videoclub, viste, eso, sí, un videoclub, eso, videobar, y era sentarse en un videobar a esperar ahí hasta que pase un video y decir, wow, ahí está, viste, y era así, y aparte la escena de los 80, como decís vos, es una, yo por ejemplo curtía otro circuito, viste el circuito underground, sí. Es cierto, o sea, yo iba por otro circuito que quizás, viste, cuando la Estuca y los Violadores, esos iban por otro lado, viste, o alguno más heavy metal, o alguno más rock and roll, qué sé yo iba como por un circuito que era un poco, era por ahí, viste, como te decía, los Casanovas o los Kayaks, después apareció Fidel con Todos tus muertos, viste, que era ver un poco a ellos también, y era una cosa más punk, y estaban los skinheads, estaban los punks, estaban estos, y viste, a veces se peleaban afuera de los recitales, era como toda una cosa que estaba muy buena culturalmente, viste, para un chico, no sé, para mí era una cosa mágica, viste, encontrar un disco, encontrar algo, viste, pedir un disco y que te diga, no, bueno, tarda un mes, viste. Esas cosas ahora se perdieron, ¿no? Vas a Spotify y tenés lo que vos quieras ya, viste, y por un lado está buenísimo, pero por otro lado pierde la magia de totalmente que vivimos nosotros. Son las 8 de la noche, Ariel Levit estaba con la banda, recién no arrancaba de un sábado a las 8 de la noche la movida, ¿no? No, las 8 de la noche todavía estábamos ahí, pero sí, tampoco nos empezaba tan tarde como ahora, no sé, pero no, sí, sí, era, viste, como te digo, había fines de semana que eran así, uno atrás del otro, viste, y había discotecas que nosotros sabíamos que íbamos a ir y la pasábamos bien, viste, y bueno, y si teníamos un show después, como que decíamos, no, queremos quedarnos acá un rato a tomar algo, viste, porque después del show nos gustaba salir un poco, ahí a tomar algo en el bar, pero sí, nada, era la verdad que fue una época increíble, como te digo, no solo nosotros, sino un montón de bandas que tocaban, era viste, el CD Clarín, mirabas para atrás y había un montón de bandas que imagino que ahora debe ser algo parecido, hay movida de música, pero en ese momento todas tocaban para mucha gente, viste, era otro circuito y bueno, como dije antes, por suerte lo pude vivir de primera experiencia.